Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto que estén por acá para conocer. Me voy a parar un poco para acercarme a ellos y estar platicando y poder interactuar. Estos temas, sobre todo por el cambio climático, y cuando escuchamos cambio climático y comunicación de riesgo, como para qué o por qué, cómo lo estamos viendo. Algo muy importante que vamos a ver es cuál es el cambio, qué es esto de la vida humana. ¿Qué ha contribuido que nosotros utilicemos el sistema de transporte con derivados del petróleo? ¿Qué es lo que hacen? Emitir gases. ¿Ven estos gases? Todos gases son del CO2. Cuando nosotros tenemos contingencia ambiental, ven que está todo lleno de humo y nos dicen que no podemos salir porque nos daña los pulmones, etc. ¿Sí? También tenemos la industria, una industria que también contamina porque principalmente utiliza algo muy interesante que se llama gases de efecto, bueno, pero utiliza combustibles que ocasionan gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver que inclusive hasta fumar, dentro de nuestras casas, hasta cuestiones naturales como que son los volcanes, todos estos emiten gases y estos gases no son inocuos, es decir, no significa que no hagan nada, al contrario, hacen mucho. Dentro de este hacer mucho vamos a encontrar este fenómeno que se llama, bueno, ustedes lo han escuchado como calentamiento global, no se ha evitado ya este uso, digamos que las gentes, ahorita vamos a platicar quién usa esta palabra de calentamiento global, porque en realidad se le llama cambio climático. Vamos a ver por qué se le está llamando cambio climático. Pero vamos a ver dos cuestiones. Si los gases de efecto invernadero, tú, todos nosotros, toda nuestra familia, no existiría, no habría vida en este planeta. Sería una gran masa de hielo. Si acaso vivirían otros organismos que desconoceríamos, pero la vida humana tal y como la conocemos no existiría. ¿Qué son estos gases de invernadero? Entonces, si nosotros con nuestra acción industrial en nuestras casas, etcétera, hacemos gases de efecto invernadero, pues se supondría que estaríamos ayudando a la vida. Pero en realidad, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado con dos temas, que es el efecto invernadero y el calentamiento global. Aquí le puse calentamiento en vez de cambio climático, pero vamos a ver por qué lo hice. Como les decía, la vida no existiría sin estos gases. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver en el punto 1, estas líneas es la energía solar que atraviesa la atmósfera. Parte de ella es absorbida por la superficie y la otra parte refleja. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que la Tierra recibe energía y esta energía rebota. ¿Ven la luna? ¿Se han visto la luna llena, hermosa, con toda su luz? La luna no tiene luz. Es los rayos solares que rebotan y la ilumina toda. En realidad, la luna no tiene una energía, una fuente energética que ella misma pueda generar su propia luz. Es como un espejo. Lo mismo sucede con la Tierra. Nosotros no tenemos una fuente de energía. Todo lo que nosotros vemos cuando vemos planetas, etcétera, son porque están iluminados por algún tipo de energía. Entonces, nuestro planeta, en este caso, la energía que recibe, su calor, la recibe del Sol. El Sol sí crea su propia energía. Y estos son los rayos. Si no existiera estas capas, a ver que aquí hay diferentes capas, ¿alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Todos ven estas capas? Todas capas que, bueno, tenemos la estratosfera, la troposfera, las capas de ozono, la atmósfera, etc. Todos estos gases es lo que crea nuestra atmósfera. ¿Qué hace en sí la atmósfera? La atmósfera
tiene algo muy bonito. La energía solar entra. Si no existiera la atmósfera, pasaría lo mismo que la luna. Se iría, no habría calor. Entonces, en la noche, en el día, cuando da el sol, tendríamos unas temperaturas espeluznantes y en la noche nos congelaríamos. Gracias a que existen todos estos gases, podemos nosotros vivir. Se desarrolló la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque estos gases, una parte sacan, una parte refleja lo que es los rayos solares, pero otra parte la conserva. Entonces, permite la vida en la Tierra. ¿Se acuerdan que en la noche hace calorcito, dependiendo, etcétera? Es gracias a estos gases que nosotros le llamamos atmósfera. Hasta aquí todo va muy bien. Te regresas en la primera diapositiva, la primerita. Sin embargo, ¿ven todos estos gases que tenemos aquí? Día a día los estamos haciendo. Todos nosotros. Somos una población altamente contaminante. ¿Y qué es lo que sucedió? Nosotros usábamos energía fósil, petróleo. La gasolina que ustedes utilizan en su transporte, el gas que utilizan para cocinar, el carbón que utilizan para hacer unos ricos asados con las quesadillas, etc. Todo esto hacen gases, y estos gases son los famosos gases de efecto, a ver, ¿cómo? Exacto, gases de efecto invernadero. Regresamos a la siguiente. Entonces, hasta aquí va muy bien. La misma Tierra crea sus propios gases de efecto invernadero y a la vez, para que no haya muchos gases y se caliente la Tierra, se quede tanto calor, ¿qué es lo que sucede? La Tierra hizo algo muy bonito, que se les llama captadores de CO2, que son los bosques. Y todos los árboles que ven allá afuera, todas las plantas que tengan hasta su macetita, aquí en la entrada no sé si vieron que hay PET y hay florecitas, todos esos pequeños organismos permiten y se les llama captadores, es decir, jalan el CO2, lo transforman y crean atmósfera. Y gracias a esta atmósfera nosotros respiramos. ¿Vamos hasta aquí? La naturaleza, aquí el efecto llamado invernadero es lo que permite la vida en la Tierra. Sin embargo, tenemos un gran problema. Los gases que nosotros estamos haciendo, ¿qué es lo que ocurre? Entran los rayos solares, pero ya no salen, se están quedando. ¿Y qué es lo que sucede cuando se están quedando? Al hacer la quema de combustibles, día a día, ustedes cuando cocinan, el transporte, la industria, la deforestación, la ganadería, etcétera, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto provoca que la atmósfera modificada retiene más calor. Por eso algunos le llaman calentamiento global. Pero vamos a ver que el calentamiento global, todos estos gases, también desequilibran a la Tierra. Y vamos a tener lluvias, inviernos muy crudos, etcétera, porque estamos rompiendo todo el equilibrio. Por eso no nada más es calentamiento global. En un día, no sé si les ha tocado, que en un día hacen los cuatro climas de las estaciones, les pasa. Hace frío, hace calor, llueve, etcétera, en un solo día. Todo esto es porque ya modificamos. A todo esto se le llama precisamente una modificación antropogénica, una palabra medio rara. ¿Qué es eso de antropogénico? Significa, la primera diapositiva, por favor, que nuestra cultura, perdón, la primera, que nuestra cultura ha modificado nuestro entorno y todos los riesgos que conlleva este quehacer diario, todos estos riesgos, la siguiente, por favor, todos estos riesgos nos están transformando el planeta. Ahora, ¿ustedes creen que realmente les llegará a afectar en gran cantidad el cambio climático? ¿No? ¿Creen?
sí, no, o lo han visto cuando además son los ositos polares que se van a quedar, se van a ahogar porque se mueren los casquetes, porque se están derritiendo los casquetes polares. Realmente, ¿a mí qué me afecta? Yo ya escuché, puede que ya hayan escuchado lo que yo les platiqué, etcétera, pero ¿en qué nos afecta? Eso es parte de lo que trabaja la comunicación de riesgo. Es que la gente no le tenga miedo al riesgo, sepa que hay riesgos, pero conociendo los riesgos se puede proteger. La comunicación y la información es poder. Entonces, vamos a ver esta idea. Pues todavía no entiendo el texto de entender esto que es el cambio climático. Y vamos a ver que ya hay subida de mares, y aquí los que les platicaba, ¿no? De pronto hay unos inviernos que oímos, se rompieron todas las temperaturas bajas en Estados Unidos. En Estados Unidos cayó un huracán en Nueva York. Nunca había pasado. Se rompieron todos los niveles se rompieron todos los niveles históricos de la cantidad de huracanes y también de lluvias. ¿Vamos? Todo esto es por transformar nuestro medio ambiente, nuestro entorno. Vamos a escuchar qué son las grandes transnacionales, qué son las petroleras, etc. Pero hay algo muy importante que tenemos que asumir, que somos un montón de seres humanos. Y somos un montón de seres humanos que utilizamos muchas cosas que crean gases de efecto invernadero. Y también esta cultura, que es una cultura autodestructiva, que es una cultura del consumo, ¿no? En México me dicen, una vez me dijo un maestro, un alumno, no, en México no hay cultura en México no hay cultura de consumo como en Estados Unidos, aquí tenemos otra cultura de consumo. Y yo le decía, a ver, dime, ¿qué consume? Cuando estudiaba el consumo, dice, no, pues es que aquí el mexicano anda con su mismo traje, con su mismo vestido, Pero bueno, eso es una idea que a muchos no les agrada. ¿Por qué? Porque sería la idea, tenemos la tonta idea a veces, de que estar consumiendo, traer ropa, estar comprando, etcétera, nos va a dar un estatus. Eso es lo que nos han vendido. Sin embargo, vamos a ver ahorita en esta plática cómo el consumo irracional nos está llevando a que se modifique todo nuestro entorno y qué es lo que va a suceder. Este cuadrito salió en el 2007. La comunidad internacional se negaba a decir que el cambio climático era de origen antropogénico, es decir, que era originado por la cultura y el quehacer del ser humano. Decían, no es cierto. Es más, hasta les invito a ver un video. Hay un video muy interesante en YouTube que se llama El gran fraude del cambio climático. Véanlo, dura muy poquito, pero está muy interesante. Y ahí les dicen, no, si no hay problema, el cambio climático es maravilloso, porque si hace calor entonces va a haber muchos sembradíos, va a llover y va a haber muchísima riqueza. Incluso a quien más le conviene va a ser a los pobres. Pero adivinen quién hizo ese video de cambio, el gran mito o el gran fraude del cambio climático. ¿Quién cree que lo hicieron? Lo hicieron las petroleras. Las petroleras. Exxon, Shell, auspiciados por el gobierno de Estados Unidos, principalmente por la familia Bush, que es una familia petrolera. Y también fue financiado por lo que son los automotrices, porque son uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. ¿Por qué era tanto la pelea? ¿Por qué hasta el 2007? Más o menos, para que vean, en el 1930, en los años 30, ya se sabía que se estaba aumentando el clima del planeta. Ya sabíamos que estaba pasando algo, pero la gente no quería. ¿Por qué? Porque se afectan intereses políticos, económicos, que son muy importantes. ¿Pero qué va a suceder? ¿Qué me va a suceder a mí? A ver, quíteme este choro. ¿Yo voy a ser afectado? Yo aquí que estoy presente,
¿Realmente el cambio climático nada más es allá en el Polo Norte? Vamos a ver, les aviso que esto fue del 2007, es del panel intergubernamental de cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, que conjuntó a más de 20,000 científicos en el resto del mundo que dijeron el cambio climático sí es producto de nuestra cultura y nuestra cultura industrial. Esto sí está pasando. El problema que fue hasta el 2007, se atoró un montón, si se ven, fue por un montón de empresas que decían que no. Ahorita, lo que vamos a leer, les estoy poniendo los años. El problema es que estos años y todos los modelos se quedaron cortos. Lo que está diciendo para el 2020 ya está sucediendo y se prevé para el 2015. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando y qué le va a pasar al mundo. Seguimos contaminando. No se asusten, ahorita es así el momento de les voy a asustar, van a ver qué va a pasar. Pero vamos a ver qué hay salidas. Al final vamos a, bueno, en medio vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos que de acuerdo a los pronósticos, 2007, que ya se está adelantando, les voy a decir que es más o menos 2015, si nada más aumenta 1 grado de temperatura, nada más uno. Acuérdense que ustedes, ¿cuánto tienen de temperatura aproximadamente? 37. ¿Están de acuerdo? Con 1 grado ya tienen 38 y se sienten malitos. Bueno, con 1 grado de temperatura, entre el 20 y el 40% de las especies conocidas se verán amenazadas por el peligro de extinción. Es decir, nos estamos echando casi a todos los animales, incluso plantas, entre el 20 y 40. Los vuelvo a repetir, los modelos se están quedando cortos. La mayoría de los corales estarán blanqueados. ¿Qué son esto de los corales? En la mayoría de las zonas de playa hay una zona donde son corales y gracias a esto hay peces. Y gracias a que hay peces, hay gran cantidad de cardumen, nosotros y muchos pueblos comen. Si empieza a fallar los corales, se empiezan a morir los peces. Empezamos incluso como seres humanos a atentar, no solamente que lo estamos echando a los animales, sino hasta contra nuestros propios alimentos. Vean que nada más es 1 grado. Habrá ondas de calor. ¿Se dan cuenta que aquí en diciembre dicen, ay, es que esto es enero y todavía debería hacer frío, estamos en invierno, pero hace calor? Esto es precisamente por las ondas de calor que ya se están presentando. También vamos a tener inundaciones. ¿Se acuerdan de la última inundación importante? Fue el año pasado aquí en la Ciudad de México. ¿No se acuerdan? Chalco. ¿No les ha tocado inundaciones los últimos 2 años? A ver, álcenme la mano a quién le tocó inundaciones. A ver, álcenme la mano. A familiares. A ninguna sin pena. A una compañera. ¿Nada más a una? ¿Nadie más ha tenido problemas de inundaciones? 2. ¿Se vieron afectados en su casa? ¿Les llegó hasta su casa la inundación? Familiares y esto también platiquemos. Gracias. Pues en mi caso fue una familiar, ella vivió lo de Chalco, incluso su casa es de 2 pisos y llegó hasta a cubrir toda su casa, lo tuvieron que sacar en lanchas y pues todo así muy feo estuvo. Incluso pues sí, la ayuda fue muy pobre en cierta forma. Porque eran cientos de personas, yo recuerdo, yo fui al lugar, eran familias completas y, y nada más de comida y de desayuno y ayuda y vestidos, era muy poca la ayuda. Perdieron todo, se le inundó su casa, imagínense 2 pisos inundada por completo, y perdieron todo. ¿Tenían niños chiquitos? Pues, es que lo que pasa es que ella es novia de mi tío. Su hermana sí tiene niños pequeños y sí perdieron prácticamente todo. Perdieron prácticamente todo. Te agradezco mucho tu testimonio. Bueno, esto de las inundaciones, aproximadamente somos 115 millones más o menos mexicanos.
en las últimas fechas, más de 30 millones, escúchenme bien chicos, más de 30 millones han sido afectados por inundaciones. Esto fue una parte. Y vamos a entender que hay sequías que aumentarán la tasa de mortalidad entre los seres humanos. ¿Se acuerdan que hemos tenido problemas de que a veces no llega agua, que hay problemas en el Cutzamala, que está vacío? ¿Sí se acuerdan? Que hasta olía feo. El agua que olía como... ¿A qué decían que olía? ¿A qué decías? ¿Algas? ¿Sí se acuerdan? Algunos de ustedes también les debe haber tocado. Todo esto es porque hay veces que no está lloviendo. Y en otros lados llueve, pero lo que tendría que llover en un año. ¡Ojo! Nada más es un solo grado centígrado. Ustedes cuando tienen temperatura de 38, ¿se ponen 5 abrigos para que les siga subiendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quitarse los abrigos, ¿verdad? Bueno. Hemos estado envueltos en una locura que, pues, imagínense, para sobrevivir no me voy a poner 5 suéteres, me va a subir la temperatura a 40, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿qué creen que hemos estado haciendo y han hecho nuestros gobiernos? Ponerse más suéteres. ¿Qué significa esto de ponerse más suéteres? Seguir contaminando y dando más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y qué significa esto? Pues más aumento de temperatura. Y si seguimos aumentando y aumentando, vamos a ver que son 4 grados. Y veamos que el planeta no es tan diferente a nosotros. Nosotros tenemos 37 grados de temperatura. ¿Qué pasaría si nos subiera 4 grados? Que tuviéramos 41. Te convulsionas, te mueres, tienes un problema cerebral, etc. Lo mismo le está pasando al planeta. Vean los graditos, parece que no es mucho. Pero vamos a ver, esta es una muy larga lista, ¿no? Pero vamos, los políticos, bueno, vamos a hacer un trato. Parémosle a los 2 graditos. ¿Qué pasaría con la idea de los políticos? Los sistemas biológicos experimentarán un cambio masivo, con efectos principalmente negativos en cuanto a la biodiversidad y el abastecimiento de agua y alimento a nivel mundial. ¿Se acuerdan que hay crisis alimentaria, verdad? Hubo sequía en Estados Unidos, no hay alimentos, México tuvo que comprar, tenemos en la parte norte del país indígenas que no tenían que comer. Bueno, aquí está. Todo lo que ustedes han estado viendo en las noticias, pero está sucediendo en su país, les está afectando a otros mexicanos. Veamos que no se trata ya del polo, norte, ¿no? Está pasando aquí, y estas son las expectativas de lo que está pasando a nivel mundial. Que es también, muchos millones de personas alrededor del mundo viven en regiones costeras, severamente amenazadas por inundaciones. ¿Les encanta la playa? Imagínense que los políticos quieren parar todo en 2 grados. ¿Creen que van a conocer sus nietos Acapulco si seguimos así? Pero además no solo eso, la gente que vive y trabaja en estas zonas costeras. La siguiente, por favor, ¿ya los estoy asustando suficiente? ¿Ya? ¿Les sigo? No, sí, ¿no? ¿Les sigo? También, hay algo muy interesante que es la comunicación de riesgos. La comunicación de riesgo, que este es el tema de aquí, precisamente platicar que el ser humano nos da miedo y no queremos saber. Pero ¿qué es lo que trata de decir y trata de hacer la comunicación de riesgos? Decirles, hay riesgos, pero como seres humanos tenemos la capacidad para poder tomar el destino en nuestras manos. Ustedes pueden tomar su destino en sus manos. Eso es la comunicación de riesgo. Pero si tienen miedo, vamos a ver qué pasa si tenemos miedo. Quedamos vulnerables. Entonces, bueno, ¿sí se alcanza a ver o no?
¿no está en foco? Yo estoy medio cegueta, ustedes están ahí. Bueno, esto es lo que pasa en México. Se los voy a platicar de manera rápida, lo vamos a ir. En México vamos a tener climas extremos. ¿Qué es lo que se espera para aquí? Olas de calor, sequías, las 4 estaciones en el mismo día, lluvias con menor frecuencia pero mayor intensidad. Las olas de calor van a ser en zonas tropicales y céntricas del país. La Ciudad de México va a ser afectada. Se vive en distintos estados de la República en cualquier época del año, las 4 estaciones. Lluvias con menor frecuencia pero mayor intensidad, acentuándose más en la zona centro, sur y suroeste del país, provocando inundaciones. Hay algo muy importante, huracanes. Ay, maestra, los huracanes pues ni nos llegan. No, los que están ahí en la costa, que se amuelen. El problema es que los huracanes, han escuchado que en Puebla hay muchos desbalaves, ¿verdad? Que llueve mucho. ¿Sí han escuchado? También en Oaxaca, pero donde no hay cerca. En Puebla hay mar. Hay zonas costeras, no, ¿verdad? No toca ni una sola. ¿Qué es lo que pasa con los huracanes? Las nubes entran, mojan, y eso es lo que le ha pasado a Puebla. La cantidad de lluvia y haber desforestado está haciendo que cuando de pronto sepamos ya no existen pueblos, porque se lo llevó completamente los deslaves. Eso está sucediendo también. También, bueno, la falta de fibras, los huracanes vamos a estar afectados en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Yucatán. Podemos tener hasta 5 huracanes. Les voy a decir que los mexicanos tenemos una suerte bárbara, porque el huracán que afectó a millones en Estados Unidos estuvo a centímetros, así van a centímetros terrestres de pegarnos a nosotros. Lo que significa que de apelito nos salvamos. Pero no podemos estar salvándonos de apelito, a ver cuándo nos toca. Vamos a tener también las inundaciones provocadas por esta lluvia, vamos a tener un crecimiento urbano mayor y la falta de filtración en el suelo nos va a impedir tener agua. También hay algo muy importante que aquí es donde empieza todo esto, empieza la comunicación de riesgo. Decirles, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, y no es lo que va a pasar, chicos. Si se dan cuenta, no es qué va a pasar dentro de un año, sino lo que ya pasó, lo que está pasando y a lo que se van a enfrentar, porque si se dan cuenta, seguimos contaminando y no hemos sido capaces de bajarle la temperatura a nuestro planeta. Entonces vamos a tener, una de las consecuencias de todo esto van a ser las enfermedades, dengue, paludismo, malaria, cólera, todo esto va a afectar la calidad de vida, vamos a tener climas extremos y vamos a tener una falta de agua. El agua la vamos a tener que cuidar. ¿A poco ustedes no me van a decir que a ustedes no les gusta 1 hora en el baño? Lo que hasta les regañan. Ya salte en el baño, llevas 1 hora. Y ustedes felices, ¿no? Ahí mojándose, etc. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Tenemos una cultura que no cuida el agua. O se quieren ir para atrás, otra aún más terrible. Cada vez que van al baño, hemos hecho todo en esta ciudad para no ser sustentables. Y hasta en nuestras casas. Cada vez que van al baño, no están utilizando agua reciclada, están utilizando agua potable. Estamos tirando el agua potable. Entonces estamos viendo que si ya de por sí el agua era un problema, ahora nosotros le estamos aumentando por una falta de cultura. Nosotros está en nuestro poder cambiar todo este tipo de cuestiones, diciéndole a la familia, oye, pues mira, de aquí a que se caliente el agua la dejan correr con una cubeta. Está muy rico, pero también 5 minutos. El ser humano no necesita más que 5 minutos. En 5 minutos se baña. El resto ya es placer, es orgía de agua, es orgía hídrica. Hay que trabajar en eso. Vamos a ver también algo
bien interesantes que, por ejemplo, ustedes ya lo han empezado a vivir, que son las infecciones gastrointestinales. Falta el agua, etcétera. Ustedes dicen, ay, comí algo y ya me enfermé y me duele el estómago. Si seguimos con este tipo, van a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque a falta de agua, el agua que nos permite lavar, nos permite conservar la limpieza, la higiene. Pero si no conservamos el agua, ¿con qué vamos a limpiar? Va a haber mayor enfermedades gastrointestinales. Y con ello, la mala calidad del agua, nuestros alimentos van a estar cultivados con agua de las tazas de su baño. Entonces, lo mismo que van a desechar, lo mismo que se van a comer, si seguimos sin comer. Entonces, bueno, ya después de todo esto, ¿qué nos lleva? Nos lleva una palabra muy importante. Todo lo que les acabo de decir se llama vulnerabilidad. Significa que somos vulnerables todos al cambio climático. Somos vulnerables, como en México, vuelvo a repetir, ¿sí?, a todo lo que hemos mencionado, pero hay algo también de suma importancia. Por la zona geográfica en que se encuentra nuestro país, por esa zona geográfica, somos de los países más afectados por el cambio climático. Es importante que ustedes empiecen a informarse, a saber y sobre todo a exigir. Una población no informada es una población que no exige. Y ustedes pueden empezar a exigir, pero también a cambiar. Ahora, con todo esto, hay una palabrita que se llama adaptación. Ya las cuestiones de desertificación, bueno, sí ya hemos visto un panorama, pero ahora, ¿qué están pasando? Hay una palabra que se llama adaptación. Y esto tiene que ser los gobiernos, que es, el gobierno trabaja en políticas locales, nacionales e internacionales para detectar las zonas más vulnerables y crear estrategias de adaptación para la población. Ahí entra la comunicación de riesgo. ¿Cómo le ayudamos a la gente a adaptarse? Pero primero hay que decirle qué va a pasar. Decirle, no tengas miedo. El miedo te paraliza. El miedo te impide tomar decisiones. Aquí vamos a ver los deslaves. Estas son las zonas que está pasando. ¿Ven esta escena? Esta escena no es de Chiapas nada más. La han vivido en Monterrey, la han vivido en Tabasco, la han vivido en Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Guerrero, y me puedo seguir. No en 20 años, sino es una imagen que la vamos a ver recurrente año tras año por la modificación de nuestro entorno. Dentro de esto, ¿qué vamos a hacer como humanidad si las cuestiones antropogénicas, es decir, nuestra cultura, ha modificado de esta manera el planeta? Y estamos hablando de una de las mayores retos que tenemos como humanidad. Estos son los mayores retos y lo tenemos ya aquí. Hay dos cuestiones que se llama, una, la mitigación, que es la disminución o la limitación de los impactos adversos. Estas sí se las voy a leer, pero vamos a ver qué podemos hacer en nuestras casas y cómo podemos incidir. La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres afines. A menudo no se pueden prevenir en su totalidad todos los impactos adversos de las amenazas, pero se pueden disminuir considerablemente su escala y severidad mediante diversas estrategias y acciones. Vamos a ver que hay diferentes tipos de acciones. Las medidas de mitigación abarcan técnicas de ingeniería, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, hacer paneles. Esto nos va a permitir, ¿qué es mitigar? Al final, ¿qué es esto de mitigación? Que ya no sigamos poniéndole suéteres al planeta, que disminuyamos los gases de efecto invernadero, irle quitando suéter tras suéter para que vuelva a tener su equilibrio que permita a la vida y a la vez no nos sigamos destruyendo. Entonces, bueno, también son construcciones resistentes a las amenazas, puentes, etcétera, que no se vengan con los ríos, al igual que mejores políticas ambientales
y una mayor sensibilización pública. Esta es la parte también que es decirle a la gente, tenemos que hacer algo. Olvídense de los políticos, ¿eh? Todo esto los políticos lo firman y dicen, sí, sí, lo vamos a hacer. Pero ¿saben qué? Llega una empresa como Coca-Cola y dice, ay, yo aquí quiero y necesito, voy a meter una planta, y ay, sí, los políticos felices, vamos a hacer trabajo, etc. Pero lo que no están diciendo es que están llevando toda el agua de una región. Los políticos podrán decir, por eso es muy importante tener a gente informada, que ustedes sean informados y se den cuenta de lo que está pasando, que si es grave, a ustedes les está tocando la mayor amenaza en que la humanidad, en la que nos hemos metido como humanidad por nuestra forma de industrialización y de uso de combustibles fósiles. Pero bueno, se debe tener presente que las políticas relativas al cambio climático se definen la mitigación de forma diferente, pues que se utilizan términos para abordar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, los árboles, conservar los bosques, mantener los océanos limpios. En su casa, oiga, en mi casa, ¿se acuerdan que ahorita está un programa de azoteas verdes? ¿Sí lo han oído o no? Algunos sí, algunos no. El gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, dice que las azoteas, para disminuir y captar los CO2, las azoteas se pongan muchas plantas, por eso se les llama azoteas verdes, y dotarlas todas de ellas de plantas para poder absorber. Pero bueno, aquí está. Este es un ejemplo de mitigación. Oiga, maestro, esto se ve, ¿y yo qué voy a hacer esto? ¿Yo cómo puedo mitigar en mi vida cotidiana? ¿Qué puedo hacer? Si tienen auto, decirle a su familia también que camine. Les va a salir más barato y no estar. Si tienen que ir a la tienda, caminen. Pueden hacer ejercicio, evitar la obesidad y, sobre todo, también evitar los gases de efecto invernadero. Poner plantas en su casa. Aquí hay un ejemplo muy bonito, no sé si lo vieron, de PET. Estas botellas de PET que hay, cortarlas y ahí sembrar plantas y ponerlas. Es que vivimos en departamentos, no podemos. Con estas botellas de PET perfectamente quedan, inclusive pueden poner en sus cocinas, las mamás que usan ciertos que necesitan el epazote, etcétera, lo pueden sembrar ahí y en estas botellas. Todo esto ayuda a mitigar. ¿Qué significa hacer? Hay una que les recomiendo en la página de la UNAM, que se pueden meter al universo, que se llama la huella de carbono. Ustedes se pueden poner a jugar ahí y decir qué es lo que hacen. Entonces, qué es lo que hacen del día a día, de transporte, de comida, cómo gastan, etcétera. Y en esa huella de carbono les van a decir cuántos gases de efecto invernadero ustedes están consumiendo. Que si no tienen nada mejor que hacer, se ponen a quemar una llanta. Ay, vamos a hacer una barricada, todo eso genera efecto invernadero. Todo lo que vamos a jugar a los cohetes, ¿se acuerdan de los cohetes? Que ponen cada 12, bueno, generan gases de efecto invernadero. Si se dan cuenta, somos como seres humanos, pues más bien, si yo aviento uno o dos, el problema es que somos en la Ciudad de México 23 millones de mexicanos, y de esos 23 millones, 5 o 6 millones se les ocurre hacer lo mismo. Entonces, sí estamos contaminando, sí estamos generando condiciones de efecto invernadero. Hasta aquí, perdón, la misma. ¿Sí les quedó claro qué es mitigar? Ver lo que nosotros hacemos, dónde estamos utilizando gases de efecto invernadero, y de eso cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra cultura. La siguiente, por favor. Ahora hay otra muy importante. Por ejemplo, se ha dado cuenta que ha aumentado la temperatura en la Ciudad de México. Creo que esto no se necesita hacer más. Han sentido mucho más calor, etcétera, pese que es invierno. No sienten invierno, ya se están poniendo ropa. Una forma de adaptarse al calor es quitarse el suéter. ¿Están de acuerdo? Me estoy adaptando. Esas son las medidas que vamos a empezar a tomar
ante los cambios en nuestro entorno. Les voy a decir rápido. Entonces vamos a tener adaptación al cambio climático, un ajuste en los sistemas naturales humanos como respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados o sus efectos, los cuales moderan el daño o explotan las oportunidades beneficiosas. Chicos, ¿qué significa todo esto? Significa, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si mi casa puede estar en una zona donde se inunda. ¿Qué puedo hacer en una zona donde va a faltar el agua? ¿Qué puedo hacer en una zona donde puede haber deslaves? Todo esto nos va a permitir y se llama adaptación. Hay varios grupos y hay varios lugares donde vamos a estar trabajando lo que es esta palabrita, adaptación. Por ejemplo, aquí vamos a ver, si viene un huracán, que a ustedes no les toca, pero toda la familia, ¿qué es lo que tiene que hacer para proteger sus bienes? Saber estar atenta ante las autoridades, pero también tener información de lo que va a suceder. Ojo, los desastres con el cambio climático, vamos a ver que hay algo muy importante. Estos desastres ya no son cortos en el tiempo, los vamos a estar teniendo constantemente. Bueno, una de estas, por ejemplo, van a ver Tabasco. Tabasco es una zona que se está inundando frecuentemente. Vamos a tener uno de los mayores golpes que fue en el 2007, que fue la inundación de Tabasco. Vamos a ver en este caso en la comunicación de riesgo qué le pasó a la gente. ¿La gente estaba informada o no? ¿Qué es lo que pasa si no estamos informados? Esta inundación, que es lo que también nos va a tocar en la Ciudad de México, se convirtió en el peor desastre de este siglo y en el segundo en la historia del país. El único que le gana es el desastre de 1985. Aquí vamos a tener a la gente, como decía la compañera, lo perdimos porque no teníamos o no estábamos capacitados para poder saber qué hacer. Estas medidas de adaptación, poder cuidar y saber qué vamos a hacer en determinado momento ante los cambios que se están generando en nuestro entorno. Aquí, bueno, una investigación que se dio en comunicación, ¿qué era lo que la gente necesitaba? Encontramos que si la gente no sabe qué hacer, se genera un descontento importante a causa del manejo que se percibe. Cuando no hay información, cuando no se conoce la comunicación de riesgo, vamos a encontrar manejos desorganizados y en donde la desinformación, en este caso en Tabasco, fue un factor recurrente en la comunicación en los 3 niveles de gobierno. En pocas palabras, chicos, venía una inundación y nadie estaba enterado. El gobernador del domingo lo dijo, pero ¿qué creen? Que también la gente, como no estaba enterada, no le creyó. Y al momento de no creerle, ¿qué es lo que se suscitó? Que se inundara. Ahora bien, por eso precisamente, ¿qué es la comunicación de riesgo y qué podemos hacer para enfrentar todo lo que viene con el cambio climático? Vamos a tener que una es comunicación para el cuidado. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Qué vamos a hacer? Otra es comunicación para lograr el consenso. ¿Cómo vamos a lograr? Es como en su casa. ¿Cómo vamos a lograr ciertos cambios? Y la siguiente es la comunicación en los momentos de crisis. Estos 3 elementos es lo que es la comunicación de riesgo ante el cambio climático. Bueno, la comunicación de riesgo, ¿qué es? Ya les he estado platicando y todo. Ahora, ya platicamos del cambio climático, ya los asusté, ya está vacía la sala. Vamos a ver, ¿qué es esto de aquí, la comunicación de riesgo? La comunicación de riesgo es un proceso de interacción e intercambio de información. No nada más es que el gobierno venga y me diga qué hacer.
La mayor parte, el gobierno no tiene la menor idea qué hacer en los municipios, es la gente. Si viene una inundación, la gente sabe cuáles son las partes altas y a dónde irse, pero sí solo si le avisan que va a ser inundaciones constantes y a dónde ir y cómo estar. También son datos, opiniones y sensaciones entre individuos, grupos o instituciones, relativo a amenazas para la salud, la seguridad o el ambiente, con el propósito de que la comunidad conozca los riesgos a los que está expuesta y participe en su mitigación. Esta idea de mitigación no es el concepto de mitigar cambio climático. Acuérdense que el cambio climático, mitigar, es reducir los gases de efecto. Y en este caso, en la comunicación del riesgo y la adaptación, mitigar es mitigar los efectos que puedan tener los desastres que pueden suscitarse a causa del cambio climático en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra comunidad, es decir, de lo particular a lo general. Entonces, la comunicación no es algo de que yo venga y les diga, tienen que hacer esto, 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 y con esto van a quedar a salvo. Van a tener y vamos a tener como sociedad, de manera interactiva, vamos a estar comprendiendo cuáles son nuestros riesgos, pero no nada más los riesgos a la localidad, sino también como personas, que vamos a ver que hay riesgos desde el género. Esto de hay como que riesgo desde el género. Les voy a poner un ejemplo que se dan las investigaciones en Yucatán, que se están viendo. Ahorita en Yucatán se está analizando cómo ayudar a la gente y a la población en caso de los huracanes, que ya vimos que van a ser más frecuentes e intensos. Encuentran que la mayoría de las muertes en las catástrofes son mujeres y niños. Las mujeres son principalmente uno de los grupos más vulnerables. Voy a poner un ejemplo en Yucatán o en Chiapas, Guatemala. Las mujeres se ahogan cuando viene una inundación. ¿Ustedes saben por qué es el grupo que más se ahoga? ¿No saben? ¿Ni idea? Porque culturalmente no deben demostrar el cuerpo. Entonces, culturalmente, una mujer no se le enseña a nadar. Es una de las formas de decirle a las comunidades, tienes que aprender a nadar. Precisamente por eso en Chiapas vamos a encontrar que en las grandes inundaciones, etcétera, las mujeres son víctimas. Entonces hay que encontrar el género, de acuerdo a cada género, cuál es el riesgo que se encuentra. La edad, por ejemplo, una edad terrible y uno de los grupos más vulnerables junto con las mujeres son los niños que pierden a las familias, etcétera. Entonces también hay que saber qué es lo que va a pasar, pero con el cambio climático también, si hay golpes de calor, cómo los vamos a hidratar y cómo los vamos a proteger. También las diferencias culturales. No es lo mismo venir a darles una plática a ustedes como chavos que irme yo a dar una plática con ingenieros ya de último semestre de la Universidad Nacional de Torneo. ¿Sí? En la Facultad de Ingeniería. Es un mundo diferente, a ellos ya les doy cuestiones técnicas. Vamos a también a ver cuál es el objetivo de la comunicación del riesgo. Que tengan las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones posibles. Que ustedes saben cuáles son los riesgos y cómo los pueden enfrentar. A través de la información recabada, de las opiniones de los expertos acerca de los peligros o riesgos, y en conjunto con sus propias experiencias. También es muy importante y va a ser muy importante las experiencias de la gente. Esto es primordial. Dentro de esto también es el acervo cultural que cuenta y de las experiencias exitosas de otras comunidades. ¿Qué saben ustedes? Por ejemplo, les voy a poner en Tabasco, que fue la inundación, la gente está acostumbrada a vivir con el agua hasta las piernas, la mitad del año siempre está lloviendo. Entonces les dicen, no, yo cuando era niño, yo recuerdo que me llegaba el agua a las rodillas. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente construía casas, ya sabían cuando iba a venir la época de lluvias, hacía tapancos. Y en esos tapancos metían la comida. Y ya que venía una inundación,
siempre tenían alimento y no tenían mayor problema. Sin embargo, se construyeron presas, vino la modernidad y se les empezaron a olvidar todo este acervo cultural que tenía la comunidad de Tabasco. Y bueno, también, ¿qué hacen otras comunidades? ¿Qué hacen otros que les está sirviendo? Vamos a ver, ahorita les voy a pasar, estas son unas escenas de Tabasco. La gente no sabía, lo perdió todo, no sabía ni qué agarrar, agarraron bolsas. Dame otra, por favor. Ahora, esta es mi casa. ¿Cómo puedo reducir? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Encontrar si estoy en una zona vulnerable, si le va a pasar con algo con el cambio climático, etc. Este ya es para un módulo más importante, ya para más tiempo. Entonces, para darles a conocer qué es el cambio climático y también qué es esto de comunicación de riesgo. Y bueno, vamos a ver rápido, reducción de desastres, hay una evaluación de riesgo, las amenazas, las vulnerabilidades, qué puedo yo trabajar para que no me pase nada, cómo gestiono el riesgo, la prevención, estar preparado que venga el desastre. Si viene el desastre, ¿qué respuesta, rescate, mi sobrevivencia y cómo voy a rehabilitar? Aquí vamos a tener las medidas preventivas y las medidas de respuesta. Todo esto es lo que se va y se tiene que empezar a trabajar con las diferentes comunidades, sobre todo que van a estar expuestas en mayor o en gran medida a lo que es el cambio climático. Bueno, en sí, ¿qué es lo que vamos a necesitar como país? ¿Qué vamos a necesitar ustedes que apenas están viendo qué carrera decido, si quiero ser licenciado, etcétera? Hay una cuestión que es la adaptación. La adaptación vamos a requerir población informada. Si ustedes no saben lo que va a pasar, no van a saber cómo van a poderle hacer frente. Capaz de saber qué pasará para darle la oportunidad de crear sus propios mecanismos de resiliencia. Esta palabrita no está mal escrita, así se llama, resiliencia, que significa que a través de su propia cultura y de sus propios saberes pueda adaptarse. ¿Por qué adaptarnos? ¿Por qué esa palabrita de adaptarnos? Porque si el entorno cambia, por ejemplo, nosotros siempre estuvimos acostumbrados a un clima en la Ciudad de México y de pronto el entorno cambia, nosotros vamos a tener que cambiar y es aquí la famosa palabra adaptarnos. Nos tenemos que adaptar a nuevas circunstancias. La otra es fomentar la comunicación para el cambio de actitudes, hábitos y conductas, que es lo que hemos estado platicando, sobre todo las formas de lo que es el consumir, lo que hacemos en nuestra casa con el reciclaje, con el trabajo. Y la otra es que la población necesita saber qué, dónde y cómo para generar estrategias de adaptación y mitigación. Al punto que es fundamental involucrar a las localidades para cambiar de una gestión de riesgo reactiva, es decir, simplemente salir corriendo o a ver qué hacemos ya que tenemos el problema encima, a un trabajo proactivo, que significa, sabemos que va a pasar algo, vamos a tomar las medidas antes que suceda. Entonces, esto permitirá una mayor planificación que terminará por ser menos costosa para ustedes, su familia, sus bienes, para el país y la localidad. Bueno, aquí estamos viendo ya de todo lo que les he platicado, pues en realidad este es un resumen, la mitigación, la salud, cómo va, cómo pequeños pautas van modificando nuestro entorno. Este es una foto, y esta se la quiero dejar porque es la inundación de Chalco. Precisamente la compañera lo que nos estaba diciendo, esto es lo que pasó a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. ¿Hay otros lugares donde pueda suceder? Por supuesto. ¿Ustedes dónde identificarían que por aquí se pudiera inundar? ¿O creen que no hay? ¿Sí hay? ¿Por aquí? ¿Por esta zona? ¿Por esta zona que se puede inundar? ¿Nada? ¿Ya es poca la propiedad? No, ahorita vamos a ver la basura. Esta voy a terminar con la basura. Pero si ven, esta zona que ven aquí, vamos a tener Magdalena Contreras, Tláhuac, Iztapalapa, si mal no recuerdo también, son 5, para que no les miento, estas son las que tengo frescas. Pero estas imágenes
Gustavo Vaz, etcétera. Estas imágenes que ustedes ven no es de un país, no es de ahí de Chiapas, Tabasco. Esto es la zona metropolitana. Ahora bien, ¿por qué también se vienen todas estos? Nosotros, ¿qué provocamos? Cada vez que ustedes tiran basura y no reciclan, vean lo que está sucediendo. Vamos a tener estos problemas en la ciudad. Uno es la inundación y el otro va a ser el gran problema de la basura, que va a tapar los canales. Podemos tener el gran canal profundo, etcétera, pero de seguir tirando basura, que el chicle, que, ay, si lo hace uno, lo hacemos todos, etcétera, esto es lo que hace. Es la basura que va formando de uno por uno por uno y que también nos va a traer serias consecuencias. ¿Cómo disminuir esto? Reciclando. La mayoría de lo que nosotros usamos es el reciclar. Hay que separar la basura, hay que reciclar. Esta es una de las formas para empezar y lo podemos hacer en nuestras propias casas. Entonces, yo aquí lo que les vengo a comentar, ya para concluir, después de ese panorama terrible que les conté, lo que es el cambio climático, lo que le espera a México, etcétera, es, ¿qué puedo hacer yo como joven? ¿Realmente puedo hacer algo? Sí. Es reciclar, que es papel. ¿Ustedes cuánto gastan de papel? A ver, cuando acaba su semestre, ¿qué tal cuando tienen que limpiar y tirar todo? ¿No? Una de las formas también sería como grupo empezar a pedir, por ejemplo, tenemos la tecnología, en vez de que las tareas sean con papel, pedir que sean blogs. Ustedes mismos le pueden decir al profesor, nosotros le abrimos el blog y ahí le subimos las tareas. Ya no pierden todo el papel, ahorran mucho, no están gastando y también están ayudando a disminuir. Estos son los efectos de mitigación. El cartón hasta se vende. Pueden ir juntando cartón y si se quieren hacer una gran fiesta, entre todos pueden ir juntando cartón, guardarlo en una casa y en un año hasta llegan a rentar, así les digo, un grupo de rock para hacer sus achaques. Simplemente reciclando cartón y vendiéndolo. Hay muchísimo que se puede trabajar. El vidrio. También empiezan a juntar el vidrio, el plástico, los metales y las latas. Si ustedes llegan a juntar todo esto y a encontrar mecanismos para reciclar, van a ayudarse económicamente, van a disminuir, pásenme la de atrás, van a disminuir estos escenarios. Esto no se los estoy poniendo aquí, esto pasaba en el bordo de Xochialco, está aquí, estamos desbordados de basura. Hay una... Perdón, voy a platicarles, ¿no? Sí, les voy a platicar. Por ejemplo, yo ahorita, lo que yo les comentaría, les agradezco mucho el agua, pero si fuera una jarra de agua, contribuiríamos, saldría mucho más barato y contribuiríamos a no tirar basura. Ya no compremos, y si las compramos, reutilizarlas. Y si las compramos, podemos hacer macetas. Estas vienen siendo, por ejemplo, las famosas cucarachas que hemos hecho como sociedad. Miren, muchos de estos, ustedes van a ir a lagos, etc. Y jóvenes, no tiren la basura. México ha tenido grandes problemas por no aprender a cómo manejar su basura. Cámbiale la otra, ¿no? Porque la basura es dinero y la basura es mucho dinero. Aprendan a reciclar y aprendan también una de las grandes críticas de la sociedad del consumo, cuiden su consumo. Sean conscientes que cada cosa que están utilizando no sale de la nada, se la estamos arrancando a la naturaleza y con eso estamos rompiendo el equilibrio del planeta. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias.